Estamos a esta hora en W Fin de Semana y una de las noticias más importantes se da en el Juzgado Segundo de Garantías de Bogotá, porque allí se legalizó la captura del ex narcotraficante Carlos Leder, quien llegó al país en un vuelo comercial proveniente de Alemania. Para hablar de esto, y esto pues la verdad es que Alejandra ha generado muchas reacciones en el mundo político y pues también quisimos hablar con algunas de las víctimas. ¿Con quién estamos? Pues estamos aquí en W Fin de Semana, María Camila, con Ricardo Medina, hijo del magistrado Álvaro Medina, víctima precisamente de todo este cartel de Medellín que tanto daño hizo en diferentes zonas del país. Ricardo, bienvenido a W Fin de Semana. ¿Y a usted cómo le toma pues la llegada de Carlos Leder al país? Hola Alejandra y todas las personas que están en la mesa y a todos los oyentes. Pues no, me parece importante que la W se tome el trabajo de llamar a las víctimas, porque siempre le hacen pues como más eco a la llegada de todos estos narcotraficantes que son miembros del cartel de Medellín, y agradecemos mucho que nos concedan estos momentos para hablar de lo que estamos pidiendo. ¿Qué están pidiendo? Sí, estamos pidiendo que haya verdad, justicia y reparación frente a las víctimas del narcotráfico, porque han pasado muchos años, todos reconocen que el narcotráfico es el combustible del conflicto armado, no estamos incluidos en la ley de víctimas, los crímenes, por ejemplo, el crimen de mi papá, de Álvaro Medina Ochoa, magistrado, sigue en la impunidad, la fiscalía no actúa y estamos pidiendo pues que haya eso, verdad, justicia y reparación. Sí, Ricardo, en el caso de su padre, ¿en qué va el proceso? ¿Hace cuánto no avanza? ¿Y qué fue lo último que se supo? No, mira, el proceso no va. Es decir, el proceso fue archivado, sabiendo que hay confesiones, sabiendo que hay indicios muy serios, el caso fue archivado. Sin embargo, yo pedí en el año 2013, ya vamos para 12 años, en el cual estoy pidiendo que el crimen de Álvaro Medina Ochoa y otros 3 compañeros de él de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, que fueron también asesinados por el cartel de Medellín, pues sean crímenes declarados de lesa humanidad. Llegan fiscales, pasan fiscales y nada que nos dan respuesta sobre esto. Yo quisiera que usted nos pusiera en contexto de quién era Álvaro Medina Ochoa, quién era su padre y por qué era tan importante para nuestro país. Bueno, él era un abogado bolivariano que estuvo todo el tiempo dedicado a la rama judicial, fue juez y después ascendió muy joven a ser magistrado aquí del Tribunal Superior de Medellín en la Sala Penal. A él, un año antes de su asesinato, estamos hablando del año 84, le correspondió confirmar una detención contra miembros del cartel de Medellín, incluido Pablo Escobar. A partir de ese momento, pues la vida de la familia fue muy complicada. Recibimos muchas amenazas, le decían que nos iban a matar a nosotros en el colegio, a los hijos, a la esposa también la amenazaron, y el 8 de abril de 1985 pues fue asesinado al frente de nuestra residencia. Pero lo importante es que en una sociedad y en un contexto en el cual todo el mundo le rendía pleitesía a Pablo Escobar, Carlos Leder, Fabio Ochoa y demás, los magistrados del Tribunal Superior de Medellín, solos, sin protección del Estado, fueron los únicos que se enfrentaron al cartel de Medellín y pagaron las consecuencias con su vida. Ayer conversábamos en estos mismos micrófonos con la abogada del señor Leder y ella nos decía que pues el señor Leder ya había cumplido una condena importante, ya había pasado lo peor y varios años de su vida tras las rejas y que pues ya era hora de estar acá con su familia y de encontrarse con los suyos y demás. ¿Qué piensa sobre esto? Sobre la condena ya paga y sobre si no sería entonces el tiempo suficiente. No, lo que pasa es que él pagó una condena, pero en Estados Unidos. En Colombia no ha pagado un solo día de cárcel, ni ha indemnizado a sus víctimas, ni ha colaborado con la verdad frente a los asesinatos de tantos policías, jueces, y en el caso concreto de mi papá, magistrado, no ha contado eso. Entonces, ella puede tener razón frente a lo que sucedió en Estados Unidos, pero en Colombia el señor Leder, el señor Ochoa, no han pagado un solo día de cárcel,
frente a los crímenes de los magistrados del Tribunal Superior de Medellín. No ha contado la verdad, no ha reparado a las víctimas. Entonces, lo que dice esta señora no es cierto. Estamos ante una persona que estamos pidiendo precisamente que pague los crímenes que cometió, pero en Colombia, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Ricardo, ¿en algún momento usted se ha sentado con otras víctimas o incluso con la familia, la hija de Carlos Leder aquí en Colombia? No, yo con la señora, con los hijos de estos señores narcotraficantes nunca me he sentado. Con las otras familiares de víctimas sí nos hemos sentado, hemos hablado y queremos seguir adelante con el pedido de que haya verdad, justicia y reparación. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por este testimonio, muy pendientes de las víctimas, pero también vamos a hablar con Carlos Zuluaga, también víctima del cartel de Medellín. Bienvenido a W Fin de Semana. ¿Y usted cómo toma pues esta llegada de Carlos Leder sorpresiva, siendo también víctima con todo este tipo de casos y también en el caso del magistrado? Buen día para usted y todos en su mesa de trabajo. No, pues para nosotros no representa nada significativo en el sentido de que si viene a colaborar con la justicia, a esclarecer los asesinatos de aquella época, que son una infinidad, pues los del cartel de Medellín, pues sería muy bueno. Pero para nosotros exactamente pues no significa nada. Nosotros hemos tratado toda la vida de superar esto. Queda una cicatriz muy grande, pero las autoridades serán los que determinen qué se debe hacer o qué no. Pero para nosotros no significa absolutamente nada. Carlos, la misma pregunta que quizás le hacíamos a Ricardo, su abogada decía en estos micrófonos que Carlos Leder ya pagó absolutamente todo, que ya estuvo en Estados Unidos los años que tenía que estar y que ya pues finalmente no tenía cuentas pendientes con la justicia. ¿Usted lo cree así? Pues técnicamente no es así, jurídicamente no es así, pero tampoco estaríamos ni pensando en tomar ninguna acción, nada. Yo creo que ese es un tema ya de la justicia y que se encarguen ellos de evaluar si es así o no es así. ¿Nos recuerda el caso de su familiar, por favor? Sí, el magistrado Gustavo Zuluaga Serna, que fue asesinado en 1986 por el cartel de Medellín, cobardemente. Fue herida mi madre, que estaba en embarazo, y mi padre, pues siendo un hombre muy valiente, fue asesinado, pero igual estaba en condición de discapacidad. Entonces fue un asesinato muy cobarde y muy ruin, el que perpetró el cartel de Medellín. Pues muchas gracias a ambos, pues por haber estado con nosotros, por haber conversado sobre este tema, y vamos a ver cuál es el futuro judicial del señor Leder.